Sin lugar a dudas, no he visto un personaje en la política mexicana tan cínico y descarado como lo es Alito Moreno. Sí, o sea, a pesar de que todo esto, pues hay todavía muchas gentes de ese partido, del Partido Revolucionario Institucional, que defienden a capa y espada a Alito Moreno, pero todos los mexicanos sabemos la clase de corrupto que es Alito Moreno. Y sobre todo, ahora que se han estado ventilando a últimas fechas, sin duda alguna, las situaciones de los actos de corrupción que hacían en diferentes dependencias de este país, pues la derecha mexicana está completamente desesperada. Y bueno, pues uno de ellos es precisamente Alito Moreno, que ahora se dice que va a ser perseguido político después de que, bueno, pues ha ido a Estados Unidos a, pues a ponerle en este caso el dedo a la transformación de este país, y luego ahora por la situación de lo que se viene en un probable desafuero, pues definitivamente Alito Moreno pues está sintiendo pasos en la azotea, no hay duda, sin duda alguna. Por otro lado, también los medios de comunicación siguen perdiendo credibilidad cada vez que sale alguna situación que no le corresponde a la derecha mexicana o que le atañe a la derecha mexicana más que otra cosa, pues inmediatamente salen en la defensa de la oposición mexicana de este país. Bueno, pero por otro lado, pues la cuarta transformación sigue avanzando y hay una gran fortaleza en la economía mexicana. Yo soy el Rojo Noticias, comenzamos. Pues sí, ahora resulta que en el propio Instituto Nacional Electoral, el consejero expone la situación de Alito Moreno, la corrupción de Alito Moreno. Tiene 5 carpetas de investigación, entre ellas una por el desvío de 83.5 millones de pesos y otra por 4,000 millones de pesos. El dirigente del PRI, sin duda alguna, es el que más aprendió de todos los priistas en este país y de todos sus antecesores que también se fueron bien cuajados, pero pues qué bueno que Alito Moreno siga en el PRI, porque a pesar de que dice que lo peor del PRI se fue hacia Morena, pues lo peor del PRI se quedó con Alito Moreno. Vean esta información, por favor, que salió del consejero de Morena en el Instituto Nacional Electoral. Trata de afirmaciones sin sustento. Lo respaldan los medios de comunicación y 5 carpetas de investigación. Por ejemplo, comenzamos. En el norte dice, indagan a Alito por lavado, enriquecimiento y fraude. Continuamos. La Fiscalía de Campeche pide desafuero de Moreno por el desvío de 83.5 millones de pesos. Seguimos. Denuncian desvío de 4,000 millones de pesos en la gestión de Alito en el estado de Campeche. Trata de afirmaciones sin sustento. Lo respaldan los medios de comunicación y 5 carpetas de investigación. Por ejemplo, comenzamos. En el norte dice, indagan a Alito por lavado, enriquecimiento. Así es, saben también todos los medios nacionales y sabe el propio Alito Moreno que verdaderamente tiene, pues, la verdad es que tiene mucha colita que le pisen, mucha colita que le pisen. Y luego siguen todavía saliendo a defender a algunos de sus correligionarios, ¿sí? Y bueno, pues realmente ahora están enojados por la situación de la elección de los ministros y ministras, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues, validó la elección de los ministros, y ya se fueron también toda la derecha mexicana en contra de los ministros de este país. Sin duda alguna, les digo, siguen siendo exactamente cortados con la misma tijera. Pero miren qué tunda les puso Arturo Ávila aquí en ese programa de debate. Sí, entiendo la frustración del PRIAN. A mí me llama mucho la atención que este par de representantes de partidos cínicos, hipócritas, corruptos, autoritarios, y que han representado absolutamente lo peor de nuestro país, primero estén en desacuerdo con una elección en donde participaron millones de mexicanas y mexicanos. Millones. Escuchen a Susana. Nomás al ministro presidente lo eligieron más de los que votaron. Se las voy a poner otra vez. Nomás al ministro presidente lo eligieron más de los que votaron por el PRI. El desmantelamiento de la autonomía. Sí, entiendo la frustración del PRIAN. Pero esa es parte de la defensa que hacen los, pues ya sabemos, los chayoteros de este país, ¿verdad? Los chayoteros de este país, porque no les gusta
no les gusta que verdaderamente se destapen todos los actos de corrupción que tenía. No les gusta absolutamente para nada. Miren, vean esto nada más. No es una Guatemala, no es Guatemala. No es ¿A Guatemala. Bukele también le vendieron? Nayib Bukele no es presidente de Guatemala, Doring es presidente de El Salvador. sí, Perdón. Si de delincuentes queremos hablar, y como lo he dicho siempre, y de narcogobiernos, y de delincuentes, el mejor ejemplo están en el PAN y en el PRI, que al final son exactamente lo mismo, ¿eh? Bueno. Son la misma basura, exactamente la misma, ¿no? Son, de veras, un nido de ratas y delincuentes. Les gusta viajar con todo lujo y les gusta tener mansiones en Y pues Estados aquí no le Unidos. gusta, ¿no? Oye, ¿y el reloj que presidencial. traía tu presidente ahora que se fue de vacaciones? Pregúntaselo al Quítalo, presidente. pregúntaselo tú. Bueno, listo. Si vienes a hacer acusaciones, pues ¿cómo no? ¿Cómo Omar tiene? García, ¿Cómo mira. tienes? ¿Cómo le hizo? No lo sé. ¿Cómo le hizo? Eso es ¿Qué ha algo sido que Alito cuando Moreno, lo veas, además de funcionario cuando lo veas público? de frente. Pero Por ¿de eso, dónde? pero ¿Como el entonces que no Lamborghini sea de la Alito? incongruencia, Pero o de como la dónde? mansión de Campeche 5 de millones, Alito, o como tu o mansión de como 5 millones ganada de como dólares. empresario, no Sí, como como gobernador traficante corrupto de y ratero. influencias. Soy empresario, No, con 20 empresario, años, no, 1,500 empresario es el que- empleados, empresario es el que a los que tú genera les faltas empleo. el respeto No, permanentemente, aquí en el ingenieros en no, Aguascalientes, no. más de 150 patentes, una empresa que tiene más de 20 Se años. llama tráfico No de te influencia, confundas. aprovecha. Yo quiero decirte, Azucena, que ya estoy acostumbrado a que cuando se les acaba el argumento y cuando en una mesa se debaten temas nacionales, ¿no? Me ataquen en lo personal. Pero no me importa, me han hecho crecer muchísimo y yo se los agradezco mucho. La gente me conoce muy bien, de hace muchos años, conoce que tenía empresas en 5 países en el mundo, que los contratos más importantes son una empresa que es proveedora del gobierno de Estados Unidos, proveedora del gobierno de Canadá, ¿no? No es una Guatemala, no lo niegues, no lo niegues. no es Guatemala. Es muy mal. No es ¿A Guatemala. Bukele también le vendieron? No es- Nayib Bukele no es presidente de Guatemala, Doring es presidente de El Salvador. sí, me confundí. Perdón. Pero no niegues Pero bueno, a Bukele, porque pero luego bueno, aquí pontifica. nada más, no niego a nadie, pues era una empresa, pues a eso se dedican las empresas y vender vehículos militares, y llevaba más de 20 años operando, con jóvenes, Claro. con patentes, con premios internacionales, no somos iguales. Con Cienfuegos, al que acusaron de somos narcotráfico. completamente iguales. No los da Cienfuegos, es el ejército mexicano. No, al contrario. Ya no le des café, Empezamos por con favor, al hombre que confunde Guatemala con El Salvador, Pero imagínate. señora, No es Pero así una- es. no una- Fíjense bien la forma en cómo se salen a defender ante situaciones que verdaderamente no les queda. No les queda, porque otro sinicazo que tiene, en este caso el PAN, sin duda alguna, es también Ricardo Anaya. Recordemos que en campaña, Ricardo Anaya, pues le tiraba de todo al PRI de Peña Nieto y decía que Morena era capaz de pactar con el PRI. Pero ¿quiénes fueron los que terminaron pactando con el PRI? Pues nada más ni nada menos que los propios panistas. Por eso les digo que son hipócritas y cínicos además. Vean este video donde precisamente cuando era candidato del PAN, Ricardo Anaya le echaba todo lo que da al PRI y al PRI de Peña Nieto. ¿Ustedes creen que el PRI merezca otra oportunidad? Esta será una elección de cambio. Las mexicanas y los mexicanos tendrán la oportunidad de elegir entre dos opciones diametralmente opuestas, completamente distintas. Por un lado, la opción de Morena, que representa ideas antiguas, ideas que no han funcionado, esa opción que está dispuesta a pactar lo que sea y con quien sea, con tal de satisfacer su ambición de conquistar el poder. Llegaron ya al extremo de pactar perdón e impunidad con Peña Nieto. Eso es absolutamente inaceptable, que les quede claro. El 1 de julio, en las urnas, a punta de votos, los vamos a derrotar. Pues lástima, Margarito, porque al final de cuentas, los únicos que pactaron con el PRI fueron el PAN. Y siempre fueron los mismos. Y fíjense nada más la imagen detrás de, precisamente, de Anaya, de Ricardo Anaya,
¿Quiénes estaban apoyando a Ricardo Anaya en ese tiempo? Pues el PRD y Movimiento Ciudadano. Están las imágenes. O sea, por eso en muchas ocasiones cuando se habla del PAN naranja, pues no está muy ajeno a la realidad el hecho de que sean exactamente los mismos y que al final de cuentas, con todo este sinfín de corrupciones y de corruptelas durante los gobiernos del PRI y del PAN, pues todo este destape de todo ese actos de corrupción que hacían, pues sin duda alguna es parte intrínseca de la política mexicana. Debemos de reconocer que los políticos se juntan entre políticos. Y una razón que tiene Ricardo Anaya es que definitivamente el pueblo de México, al igual que él pensaba en que el PRI pues ya no iba a llegar a más lejos. Pero al final de cuentas nos dimos cuenta que a pesar de echarle a Peña Nieto y de haber recibido sobornos precisamente de Peña Nieto con el caso Brecht, en el caso de las situaciones de la reforma energética que le aprobó a Enrique Peña Nieto, pues es la forma, yo les he hablado mucho de retórica y demagogia que tiene la gente de la derecha mexicana. Así es la forma de retórica y demagogia como Ricardo Anaya lo hacía, aparentar que no estaba con el PRI, pero al final de cuentas resultaron siendo los mismos. Entonces, ¿quiénes son verdaderamente los que hicieron una alianza? Pues ellos, no hay de otra. No es sorprendente, y no es sorprendente todo el hecho de corrupción que se les ha estado destapando durante hace 6 años y también durante todo este sexenio. Por ejemplo, imagínense ustedes, están ahorita recriminando por la situación del sistema de salud. Están muy enojados por la situación de que no hay medicinas, que no hay medicamentos. Andrés Manuel López Obrador, yo les digo, que fue el que empezó a destapar todas estas situaciones y que destapó un cártel de las medicinas, que compraba una aspirina en 17 pesos y el gobierno, se la vendían al gobierno en 450 pesos, pues eso es lo que más les cala a los negocios multimillonarios. Y para ejemplo, pues basta un botón, miren. El 60% del total de los medicamentos era un nido de corrupción. Una aspirina de 17 pesos en una farmacia similar la vendían en 450 pesos. Claro que hubo una enorme resistencia, Pepe. Pues era un negociazo. ¿Qué pasa cuando llega nuestro gobierno? Pues hay una resistencia, se provoca incluso un desabasto y tiene que el gobierno empezar a buscar fabricantes de forma directa y esquemas distintos que nos permitan dar una atención universal. Y eso sin mencionar que nos dejaron 317 hospitales sin tener uso alguno, sin equipo médico, sin nada absolutamente, que hoy ya están habilitados. Te llevaste todo el tiempo nada más presumiendo lo bien que ha hecho la Morena, como siempre echa la culpa no, de atrás. No, pero es la verdad, Pepe, tú lo sabes, no quieres reconocer tampoco, pero mira, yo estoy seguro que muy en el fondo de tu corazón, ¿no? Es que es una realidad, o sea, es una realidad que los medios de comunicación escondían. Es una realidad que los medios de comunicación, sin duda alguna, pues han hecho durante todo este tiempo. El hecho de defender a la derecha mexicana, el hecho de defender a la oposición. Sabemos perfectamente que son parte de la oposición mexicana. Ábranse, digan lo que es la verdad, no le mientan más al pueblo de México. Porque esa es una realidad que vemos todos los mexicanos todos los días, por eso están perdiendo gran credibilidad. Por eso ya nadie cree en los medios de comunicación. Y un personaje que va por el mismo camino que Ciro Gómez Leiva y que López Dóriga sin duda alguna es Azucena Oresti, aunque no lo quiera reconocer y negar que es ser de la oposición e inclusive se molesta, pero todos sabemos que es parte de la derecha mexicana de este país. No le debe de molestar porque se lo recuerden. Vean esta información y cómo se enoja Azucena Oresti. Yo no te estoy descalificando y te pido que no me descalifiques. ¿Tú descalifiques. crees que esa lista tuvo potencia? Sí, pero yo no te estoy descalificando. A lo mejor era la morada la mía Arturo. y tuvo fuerza. Arturo, ¿no? yo no te estoy descalificando, te estoy haciendo una pregunta. No, yo tampoco. Bueno. Pero te estoy comentando que Ok. me parece importante Además, decir. no hables en plural. No, a ver, Porque Azucena. luego empiezan estas cosas No, y, Azucena, pues, no. Azucena. A ver, ¿No? yo te lo digo con mucho respeto. Tú tienes una clara línea de pensamiento, que además respeto, como periodista. ¿Sí? Muchísimo. Las imprentas Mi hipótesis, perfectamente doblada. es que por más que intenten ustedes Oye, no me desvirtuar, incluyas, yo sí te soy incluyo, periodista. desvirtuar un ejercicio democrático No, del pueblo de abuses. México, les digo una cosa,
se van a quedar con las ganas. Arturo. Ganó el pueblo de México. Arturo. Ganó el pueblo de México. Vamos a tener una Suprema Corte de No, Justicia es que del nadie pueblo. está diciendo- Juezas y jueces del pueblo, magistradas y Yo lo que magistradas estoy del pueblo. pidiéndote Y vamos a dar es cuál resultados. es la explicación que tú encuentras de que estén perfectamente Te acabo, igual, pero ¿dónde Arno. estuvo la descalificación? O sea, dices ustedes como si ustedes... ¿Pero eso qué? ¿Cuál es la descalificación? Soy una- Pues a ver, tienen un Soy posicionamiento una casi persona. simétrico ustedes tres, ¿no? La verdad. La caca flota. Así es una realidad. O sea, el hecho de que ella se quiera esgrimir de una situación y el hecho de que también los preanistas se quieran esgrimir de la defensa que les hacen los medios de comunicación. Y aprovecho para saludar a mi querido Cisco Peña. BM, qué milagro, mi querido BM, gracias, me da mucho gusto verte por aquí, Eduardo Félix Ortiz León, Silvio Ochoa, Ángel Manso y todos los que están llegando. Muchísimas gracias a esta transmisión. Y la verdad es que, sinceramente, han querido descalificar el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues haya tomado la decisión de aprobar precisamente pues la elección. Y sin duda alguna esto les ha calado demasiado. Escuchen nada más esto, por eso se te enoja Azucena. ¿no? Sí, entiendo la frustración del PRIAN. A mí me llama mucho la atención que este par de representantes de partidos cínicos, hipócritas, corruptos, autoritarios, y que han representado absolutamente lo peor de nuestro país, primero estén en desacuerdo con una elección en donde participaron millones de mexicanas y Poquitos mexicanos. millones. Pues 9. nomás al ministro Yo, presidente lo eligieron Sí. más de los que votaron por el PRI. El desmantelamiento de la autonomía. ¿No? Sí, sí, Ajá. entiendo. Por eso se los puse, nada más para que vean cómo dice que no Y se- Yo no defiende, te estoy... que no defiende absolutamente nada, pero pues la situación estaba muy sencilla. Muy sencilla. Ellos defienden lo indefendible. Les duele mucho el hecho de que el pueblo de México sepa que también, pues, a pesar de todo lo que han hecho, de toda la campaña sucia que han emprendido y cómo, de alguna u otra manera, pues se evidencian. Fíjense bien, ayer salió también la nota de que Pío López Obrador, el hermano de Andrés Manuel López Obrador, que era acusado precisamente de repartir recursos a través de sobrecitos, ¿sí? Pues fue exonerado. Con esto se le cae un nuevo montaje a Carlos Loret de Mola, porque no presentan pruebas. O sea, es lo que les digo, o sea, el problema que está teniendo la oposición mexicana en este país y los medios de comunicación que están perdiendo esa credibilidad es que precisamente acusan sin pruebas. Nadie presentó absolutamente nada de pruebas. Igual que en la elección de ministros, presentaron acordeones. Cualquiera pudo haber hecho acordeones, cualquiera. Les digo, hasta los partidos de derecha, con el propósito de tratar de impedir precisamente lo que trataron de hacer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahora que exoneran a Pío, pues de alguna otra manera les digo, es que no representan pruebas más que puros dimes y diretes. Están como Anabel Hernández. Escuchen la decisión y luego les voy a poner otro El segundo de video. los asuntos que se somete a nuestra consideración tiene su origen en la difusión en agosto de 2020 de videos en los que se observa a Pío Lorenzo López Obrador recibiendo supuestos recursos económicos por parte de David Eduardo León Romero, entonces Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Estas imágenes fueron difundidas a través de un medio de comunicación y se acompañaron de señalamientos en el sentido de que esos recursos serían destinados a actividades político-electorales de Morena. A partir de ello, diversas personas y partidos políticos presentaron denuncias ante este instituto, argumentando la presunta recepción de aportaciones prohibidas en efectivo, no reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización y con la posibilidad de que provinieran de un servidor público. En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización inició los procedimientos sancionadores que hoy conocemos. Es importante recordar que el 28 de octubre de 2020, la Sala Superior resolvió el recurso de apelación 105 promovido por el propio Pío Lorenzo López Obrador, en el cual ordenó al instituto dar continuidad a las investigaciones bajo el principio de exhaustividad y atendiendo a la relevancia pública de los hechos.
A partir de eso se inició la investigación que se ha prolongado durante 5 años. La Unidad Técnica de Fiscalización realizó múltiples diligencias, solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al propio Partido Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a personas directamente vinculadas en los videos, incluidos a David Eduardo León Romero y a Pío López Obrador, a empresas relacionadas con León Romero, a fin de rastrear posibles vínculos financieros. Durante la sustanciación se recibieron diversas respuestas que en lo general no acreditaron transferencias bancarias ni flujos financieros. No hay acreditación, absolutamente nada. ¿Y saben quién se enojó? ¿Saben quién se enojó de nueva cuenta? Porque ya es lo que les digo, ahí es donde los medios de comunicación sí verdaderamente están perdiendo la credibilidad y por eso se enojan. O sea, Azucena Uresti estaba completamente enojada. Y ahora, Ciro Gómez Leiva, luego de que el Instituto Nacional Electoral descartara sancionar al hermano de Andrés Manuel López Obrador y a Morena, según él por recibir sobres con dinero en efectivo de parte de David León en el 2018, pues nada más ni nada menos que Ciro Gómez Leiva, y luego lo niegan que son defensores de la derecha mexicana, sale precisamente enojado a decir lo mismo de toda la vida. La cuarta transformación no solo hace un enorme cinismo, sino con la ostentación, así de esa manera se maneja. Les digo que andan completamente desesperados, pero bueno, pues es parte del show. Vamos a escuchar aquí a Ciro Gómez Leiva. Lejos de que todo se valida, se autoriza, y creo que no estamos muy lejos de que se aplauda. Creo que no estamos muy lejos de que la magistrada Mónica Soto o algún consejero del INE aplauda la originalidad de instrumentos como el acordeón. Andan bien dolidos. Hoy el Reforma creo que lo expone muy bien en el Templo Mayor. Lo voy a leer este fragmento. Dice: de los creadores de los acordeones no impactaron en el resultado de la elección judicial. Llega ahora: los sobres de dinero que recibió el hermano de López Obrador no fueron para la campaña de Morena. No, ya parece chiste, pero después de 5 años de investigaciones en el INE, salieron con que el efectivo que se le entregó entonces a Pío López Obrador, como se puede ver claramente en un video difundido en 2020, no fue para financiar a candidatos de la 4T. Esto a pesar de que David León, quien entregó el dinero, aceptó en su momento en redes sociales que era una forma de apoyar al movimiento recaudando dinero entre conocidos para actividades partidistas y proselitistas. Y quien se llevó las palmas con su argumentación fue el consejero electoral Jaime Rivera, quien dijo: hay casos en que la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica. Traducción: la realidad política no nos permite admitir la realidad a secas. Pues sí. Hágase lo que sea, hágase la trampa que sea. Este no es el tiempo del PRI y el fraude y los fraudes del PRI. Esto es el 3.0, no, 3.0, el 4.0, porque además la 4T y los suyos, ahora en el INE, los suyos en el Tribunal Electoral, vamos a ver si los suyos en la Corte no solo lo hacen con un enorme cinismo, sino con ostentación. Claro, lo presumen, Ciro. Lo presumen. Pues qué enojado, por eso les digo que qué enojado. Ellos son defensores, indudablemente. Una de las cosas más importantes que estamos visualizando nosotros es que verdaderamente ellos están vendidos. Ellos los financian los partidos políticos, los empresarios que están en contra de la cuarta transformación, como Claudia X González, como pues Salinas Pliego. Lo hemos visto en que todo el día, y desde la mañana hasta en la noche en los noticieros de TV Azteca, que por supuesto la mayoría de la gente ya no los ve. O sea, la mayoría de la gente ya no los ve. Esa es una gran realidad, han perdido una gran credibilidad. Mejor mucha de la gente está viendo pues y analizando cada uno de los medios de comunicación independientes, como este, que está a su servicio sobre todo. Y sobre todo lo más importante es en los comentarios que ustedes me pongan aquí. ¿Creen
que Ciro Gómez Leiva y Azucena Uresti están perdiendo credibilidad también como periodistas, pónganmelo aquí. ¿Por qué? Pues porque realmente todo lo que hacen es una defensa. Es una defensa. Díganme ustedes nada más. Les tomó tantito tiempo a ellos, en un momento determinado, enarbolar los resultados del INEGI en cuanto a la reducción de pobreza. Lo hicieron. Sí, pero es que fue gracias a esto, pero nunca aceptan que el nuevo modelo que realmente se está implementando en este país, que es el humanismo mexicano, ha cambiado diametralmente toda la economía. Y aunque no lo quieran reconocer, pues la gente más necesitada, de perdido tiene con qué comer. De perdido al menos, esos programas sociales le han ayudado, de perdido para tener algo de bocado ahí. Imagínense ustedes todas las reformas que hicieron los neoliberales, cuando muchos mexicanos y mexicanas de a pie, como usted, como yo, hicieron transformaciones, inclusive en las pensiones, que salía aquella persona que trabajaba 30 años en X lugar y salía con una pensión raquítica. ¿Ustedes creen que todo el aliviane que les dan a través de el programa de adultos mayores no vaya a impactar en la economía de México y en la economía de las familias mexicanas y sobre todo de la gente que durante mucho tiempo los apoyó? Porque hay que ser realistas. Hay que ser realistas que mucha gente que ahorita recibe los apoyos sociales estaban maiciados por el PRI, por el PAN, pero más que otra cosa por el PRI. Pero al momento de ver ellos en su mano un recurso que toda su vida les había negado, pues lógico que iban a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Pero eso ellos no lo entienden y no lo comprenden. Y por otro lado, todo ese tipo de mentiras que dicen es que verdaderamente están perdiendo mucha credibilidad, muchísima credibilidad. Créanmelo, que los números no les están favoreciendo absolutamente nada a los medios de comunicación tradicionales. No les están favoreciendo nada, absolutamente nada. Y esa es una gran realidad. Porque a pesar de todo, de toda la campaña sucia que emprenden todos los días en contra de la transformación, el pueblo de México está muy consciente. El pueblo de México lo sabe. El pueblo de México ya no los cree en pocas palabras. Imagínense ustedes a Lili Tellez ir a Estados Unidos y ponerse de tapete de los Estados Unidos en un medio de comunicación y que lo va a volver a hacer. Pero ¿qué es lo que pretende Lili Tellez? Fíjense, yo lo he estado analizando. Muy bien este tipo de situaciones, y lo que quiere Lili Tellez es que haya un desafuero en su contra, al estilo López Obrador, que le quiten el fuero y que la corran del Senado de la República, cosa que no va a suceder, pero eso es lo que pretende. O sea, ella se quiere victimizar y salir a decir, ya ven, se los dije, me tienen miedo. ¿Por qué? Porque yo ataco al gobierno, porque son unos quién sabe qué, porque están con la delincuencia organizada, etcétera. O sea, muchas situaciones de esa naturaleza, y eso es lo que pretende esta mujer. Una Xochitl, versión de quinta, porque esa es la realidad, pero sabe perfectamente la señora Lili Tellez, porque no es ni senadora. No es ni senadora. Fíjense bien, aquí están los comentarios. Cisco Peña, mi hermano lo jubilaron con 2,200 pesos al mes después de 30 años de trabajo. No es mentira lo que decimos. O sea, es una realidad que vivía en México. El México de nosotros, el México realmente que sufrió y padeció todas las raterías y roberías y corrupciones del PRI, sobre todo, y por supuesto del PAN, porque no son unas blancas palomitas. Inclusive, les tengo un video bueno en la tarde que a lo mejor ya lo vieron, de la situación de que un hermano de Tahuada, que estaba en la FGR, pues hacía sus trácalas. Pero vamos a ver, en esto sale la presidenta, Luisa Alcalde, la presidenta de Morena, pues a decirle que no está sola la presidenta de la República, es una realidad contra todos los arrebatos de Lili Tellez y su bola de corruptos. Estamos profundamente orgullosos y orgullosas de nuestra presidenta, de cómo nos está representando con enorme dignidad y orgullo, no solo dentro de nuestro país, sino fuera de nuestro país. Es
increíble lo que pasa y cómo se comporta la oposición, que lejos de defender a nuestra patria, es capaz de entregarla. Y son varios los ejemplos, pero uno no lo quiero dejar pasar. Es el caso de la senadora Lili Téllez. Increíble. Lleva más de 3 entrevistas a Fox News en Estados Unidos pidiendo intervención a los Estados Unidos, a nuestro país. Una senadora que lejos de ser una digna representante es capaz de traicionar a la patria. Porque incluso... Fíjense bien, y aquí yo me le voy a adelantar aquí a Luis Alcalde, por un sentido. Miren, la soberanía no se negocia, la soberanía se defiende. Es una lástima que los partidos políticos de derecha, la oposición que tenemos en este país, pues no salga a defender la soberanía de México. Andrés Manuel López Obrador, siendo de izquierda, se los demostró. Pero para ellos no les importa México. Ellos lo que quieren es ganar bonos y que Estados Unidos intervenga en nuestro país, porque es la forma de entregárselos así de sencillo el país a los gobiernos extranjeros. Ese es, lo traen en su ADN, lo traen en su sangre. Los conservadores mexicanos traen precisamente en su sangre el hecho de ser vendepatrias. O sea, no van a cambiar jamás de los jamases, por más que traten de engañar al pueblo, por más que traten de hacernos creer que verdaderamente están defendiendo México. No están defendiendo México, nunca van a defender a un México. Ellos siempre van a defender a sus intereses particulares y a sus privilegios. Por eso les ha calado tan hondo, sin duda alguna, todo el hecho de que se les hayan descubierto tanta corrupción en esos gobiernos neoliberales. Impresionante. Lo hemos visto y lo vemos todos los días, cómo salen y salen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden frenar a Morena, como me dice Elsa Pérez. No la pueden frenar. No pueden, no. Quieren que intervenga un gobierno extranjero, como siempre lo han hecho, para tratar ellos de volverse a apropiar de la presidencia de la República. Pero sigamos escuchando a Luis Alcalde. Aquellos que pudieran no estar de acuerdo con nosotros en algunas cosas, defienden la soberanía. Cuando se trata de defender al pueblo de México y la soberanía, se cierran filas y hay unidad. Desearía Lili Téllez victimizarse. Así es. Me callan, me quieren procesar, me están persiguiendo. Bueno, ya lo dice, me están censurando, no quieren que hable. No, ese no es el problema. Si puede hablar, y mira que ella es el claro ejemplo de la libertad de expresión que existe en este país, porque no... Mientras ella habla de censura, es la que más habla y más pendejadas dice, con el perdón de los aquí presentes, no con el perdón de ella, porque pues ya la conocemos que perdió el piso, pero sinceramente, hoy hay más libertad de expresión que nunca. Pero sigamos escuchando esto. No sale de otra cosa de su boca que puras mentiras y puras difamaciones. Yo estoy segura de algo, creo que no hay nadie en este país que odie más a México y que odie más a los mexicanos que Lili Téllez. No fue electa por voto popular, es plurinominal. Y aquí entra la discusión de la reforma electoral, que llegan impuestos de listas por los dirigentes de los partidos, que no son votados por nadie. Ella es de Sonora, ni un sonorense votó por ella en la boleta, y aún así la tenemos en el Senado. Y lo mismo es el caso de Ricardo Anaya. Se esconden en el fuero. Estaba escondiéndose en Atlanta, acusado de lavado de dinero. Lo meten en la lista plurinominal y hoy lo tenemos en el Senado de la República. El pueblo nos juzga todos los días a nosotros como representantes, a ella. El pueblo la juzga hoy. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que la historia la juzgará mañana. Así es. ¿Y cómo va a aparecer en la historia Lili Téllez? Que probablemente salga también en los libros de texto como traidora a la patria. La historia no perdona. Esa es la realidad. Y saben los políticos mexicanos actuales que en un momento determinado la propia historia los juzgará.
cada quien va a ser responsable del bien que haga a su pueblo o del mal que le hizo a su pueblo. Así de sencillo y de fácil. Mientras tanto, lo que tampoco les da para seguir actuando en contra de la transformación es que sin duda alguna, a pesar de los amagues del gobierno de los Estados Unidos, a pesar de la imposición de ciertos aranceles a nuestra economía, pues hay una gran fortaleza en la economía mexicana. Y lo recordamos, y nosotros más, o sea, nosotros que somos de ese tipo de generaciones. Antes, por ejemplo, decían, es que en Brasil hubo el efecto guacamaya, por poner un ejemplo. A México le afectó el efecto cotorro. Ah, Estados Unidos tenía gripe. Pues a México le va a dar pulmonía. Y eso lo volvió a recordar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el día de hoy en la mañanera. ¿Por qué? Porque piensan, y lo que más les digo, lo que más les puede es que la gente de nuestra generación, y en especial, les recordemos todas las trácalas y todas las tranzas que hacían en contra del pueblo de México. Todo por enriquecerse. Pero vean a la presidenta cómo les puso. Había quien apostaba que eso iba a tirar la economía mexicana, que nos iba a ir muy mal, que no iba a haber desarrollo, que no iba a haber finanzas públicas, que iba a haber más endeudamiento. Y la verdad es que no. Por supuesto que tiene sus impactos, sobre todo muchos inversionistas están esperando cómo quedaba la situación para poder definir sus inversiones. Pero con todo y esa situación, la inversión extranjera directa es récord en el país. El peso está muy bien. Las variables macroeconómicas están muy bien. Aumentamos el salario 12.5% y la inflación es una de las más bajas. Ayer prácticamente se conserva la inflación que habíamos presentado. No sé si tienes ahí el dato. Y lo más importante es el empleo. El empleo ha habido sus variaciones en algunos sectores de producción automotriz, pero en realidad el impacto fue muy poco en términos de la economía mexicana. ¿Y por qué es esto? Porque antes decían, si a Estados Unidos le pasa algo, ¿cómo era? Si allá le daba gripe, aquí le da pulmonía, ¿no? Nos daba pulmonía. Y es que el modelo económico cambió. Cambió la visión a una visión que tiene una máxima que es por el bien de todos, primero los pobres. Y en eso se basa el aumento salarial, los programas de bienestar, los nuevos derechos. Que cuando hay, imagínense, son 850,000 millones de pesos del presupuesto público que se distribuye a toda la población. Es un monto importantísimo que apoya al consumo y el consumo pues también apoya la economía, igual que el salario. Y el reciente resultado de que más de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Entonces, tiene que ver con una visión distinta del desarrollo. Y tiene la palabra bienestar como la esencia. Y los derechos, lo que antes se consideraba privilegios, nosotros lo consideramos derechos del pueblo de México. ¿Qué pasaría? Y aquí voy a interrumpir tantito a la presidenta. ¿Qué pasaría? Fíjense bien. Ahorita están establecidos en la Constitución los apoyos sociales. ¿Qué pasaría si en el 2027 llegan o hay una mayoría del PRI y del PAN en el Congreso y del Movimiento Ciudadano? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Tumbarían todo esto de la Constitución mexicana? Ahí se los pongo de tarea. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Ustedes creen que permitirían los gobiernos neoliberales, o en este caso, los diputados del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano, que siguieran los apoyos sociales hacia el pueblo de México?
Hay que ponernos a pensar precisamente en eso, porque ellos traen una campaña sucia con el propósito de que en el 2027 quieren, en un momento determinado, tener, que no la van a tener, por supuesto, pero la utopía de ellos es que quieren tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y claro, bueno, pues ganar las gubernaturas que están en juego. Pero por supuesto, ¿qué harían en un momento determinado? ¿Echarían abajo las reformas constitucionales de la transformación? Piénsenlo, se los dejo de tarea. Y sigamos para finalizar con el video de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, la inflación pues está 0.01 por encima de la segunda quincena de julio. Esta es la primera quincena de agosto, o sea, prácticamente está igual. Comparado con hace un año, ¿no? Estaba en 5.16, por factores externos principalmente, y ahora está en 3.49, que es muy importante mantener la inflación baja. Pero antes se decía, si aumentan los salarios va a haber inflación y no va a haber inversión. Y cambió la visión y lo más importante, se apoya al que menos tiene. Así es. Por eso les digo que eso es lo que no cree la derecha mexicana. Y que si bien dentro del propio movimiento de transformación hay algunos líderes políticos que están tratando de influir en situaciones y decisiones de la política mexicana, como en el caso de que aquí me comentan, Teresa de Jesús Rodríguez Ávila, sean que Monreal quiere subir los impuestos, la presidenta ha sido muy tajante. La presidenta ha sido muy, muy tajante en ese sentido, que no va a haber ninguna reforma fiscal en este país. ¿Por qué? Porque dada la importancia y sobre todo el crecimiento que se está teniendo en nuestro país, no solamente de inversión extranjera, que eso va a generar empleos, por consiguiente va a generar impuestos, por consiguiente, es una, ojalá esperemos que no ocurra absolutamente nada de eso, por supuesto, pero probablemente sea un amago por la situación de la reforma electoral que se viene y que sabemos que, bueno, pues definitivamente muchos políticos van a estar enojados, van a estar hasta cierto punto molestos, porque no les va a convenir a sus propios intereses. Pero ahora lo que dice la presidenta es que lo del pueblo, el pueblo decide, y eso es muy importante. Lo que viene en la reforma electoral va a ser muy importante y sobre todo la participación del pueblo de México. Sí, y Flaca Portes también me gustó ese comentario, se los voy a leer. Dice, ¿por qué tenemos que aguantar a la traidora y empleada de Salinas Pliego en el Senado? ¿Quién nos obliga a seguirle pagando a esta señora que solo va y grita como si estuviera loca? Sí, yo lo comenté, Flaca Portes o Portés. Yo lo comenté en el sentido, ¿qué es lo que quiere? Ella quiere victimizarse, hacerse la Xóchitl, hacerse decir, es que yo fui la única que le grité a Claudia, es que a mí me expulsaron del Senado precisamente por todo esto. O sea, esa es la realidad que está viviendo la mujer esta. O sea, Lili, miren, ni capacidad tiene. Todo lo que va y dice ahí en el Senado, que son puros griterillos, pero cuando hay una intervención, todo lo está leyendo. O sea, él tiene la misma capacidad que tiene Xochitl Gálvez, con el respeto, y les digo, sin afán de misoginia, pero es un comparativo sano. El hecho de decir que pues están impreparadas por completo para dirigir un país, imagínenselo ustedes nada más, dirigiendo un país a esta mujer, con esa estridencia, con ese griterío, que de repente ya le cambian y dicen, no, es que ahora sí tienes que hablar más adecuado, más acá, pero se le sale por los poros, sinceramente, esa es la realidad, y eso es lo que vemos todos los mexicanos, ¿sí? Imagínense ustedes que el PRIAN llegara a quitar los programas sociales, o los vayan a condicionar, en un momento determinado también, ¿qué buscaría? Bajar los montos de la pensión, o si decir que si ya tienes una pensión te van a quitar el derecho. Y ponemos el ejemplo, hay pensiones de 2,000 pesos, hay pensiones de 3,000 pesos, que desafortunadamente, las reformas que implementó Zedillo y Calderón a muchos de los trabajadores del Estado y de la Federación y de dependencias, les bajaron por completo sus pensiones raquíticas, como no tienen idea. Con el aliviane de todos estos tipos, imagínense que dejaran nada más una pensión de las dos. Esa es la finalidad, y se han ventilado durante mucho tiempo, ¿sí? Esa es la realidad.
Y harían lo que es, como dice Flaca Portés, harían lo que saben hacer, rechazar cualquier reforma que no les convenga y que sí ayuda al país. El trabajo de ellos es rechazar cualquier cosa que atente contra sus intereses. Exactamente. Sí. Por eso, esta cuarta transformación, sin duda alguna, es gracias a las consecuencias de Andrés Manuel López Obrador de hacer una revolución de las conciencias. Él es el culpable de todo esto. Por eso la derecha mexicana, por eso el PRI, por eso el PAN, por eso el Movimiento Ciudadano, pues lo siguen mencionando, pero más que otra cosa, lo siguen odiando. Yo soy el Rojo Noticias. Nos vemos 6:30 de la tarde. Aquí los espero. Gracias a todos mis moderadores y gracias a todos y cada uno que se conectaron y por este importante diálogo que establecimos aquí, como siempre lo hacemos, aquí, precisamente en el Rojo Noticias.